En los rincones más oscuros del sistema de justicia estadounidense, donde las vidas penden de un hilo y la culpa se mide en dosis letales. Dosis, un grupo notable de individuos ha desafiado todas las probabilidades. Son los convictos que sobrevivieron al corredor de la muerte, una cautivadora historia de resistencia, redención y esperanza, y la voluntad inquebrantable del espíritu humano de resistir, soportar. Estos hombres y mujeres navegaron por el laberinto traicionero de lo legal. Sistema, evitando el frío abrazo de las cadenas del verdugo. Cámara. Cada uno posee una historia que te pondrá los pelos de punta y encenderá tu curiosidad mientras nos adentramos en los increíbles viajes de aquellos que enfrentaron la muerte cara a cara. Y vivir para contarlo. John Babacom Lee. En noviembre de 1884 se desarrolló en Inglaterra una serie impactante y misteriosa de eventos. Inglaterra, comenzando con un caso de asesinato que todavía nos deja con innumerables preguntas sin respuesta. Esta historia extraña gira en torno al infame Babacom asesinato, y en el centro de todo estaba un joven llamado John Babacom, quien se convertiría en conocido en todo el mundo como el hombre al que no pudieron atrapar. John Lee, con solo 20 años en ese momento, trabajaba como lacayo y jardinero para una mujer mayor llamada Emma Keyes en su residencia, Glen, cerca de Torquay, clave con vistas a la bahía de Babacom en Devon. El incidente sombrío se desarrolló el 15 de noviembre de 1885. 84, cuando encontraron a la señorita Keyes brutalmente asesinada. Su cráneo había sido aplastado, su garganta cortada de oreja a oreja. Oreja y el perpetrador había prendido fuego a su cuerpo y a la casa en múltiples lugares. La sospecha recayó rápidamente en John Lee debido a pruebas circunstanciales significativas. Evidencia. Muchos creían que él era el asesino o había tenido una mano en encubrir el crimen, posiblemente incluso siendo el incendiario. ¿Pero qué podría haberlo llevado a cometer un acto tan atroz? Se sugirió que su motivo podría haber surgido de una reciente reducción en su ya escaso. Aunque afirmara su inocencia, Lee no se ayudó a sí mismo mintiendo y afirmando ignorancia sobre el crimen, lo que dificultó la investigación policial. Además, su representación legal fue insuficiente y finalmente fue declarada culpable de asesinato e incendio intencional. La fecha de ejecución de Lee fue fijada para el 23 de febrero de 1885. Sin embargo, a continuación, ocurrió. se convertiría en la leyenda, ya que el verdugo colocó la máscara blanca sobre la cabeza de Lee y se tiró de la palanca. No sucedió nada. Sucedió. El aparato parecía funcionar perfectamente cuando Lee se apartó, pero se atascó firmemente cuando lo colocaron de nuevo en la plataforma. Se hicieron varios intentos para llevar a cabo la ejecución, pero cada vez el cadalso se negó a cooperar. En una extraña vuelta del destino, la vida de Lee fue salvada y su condena fue conmutada por cadena perpetua por el secretario de Interior. Curiosamente, en la noche anterior a su ejecución programada, Lee soñó que el verdugo no lograría colgarlo debido a un vaina rota. Vio esto como una señal de protección del Señor y su propia independencia. Inocencia. Con el tiempo comenzaron a surgir dudas sobre la validez de la condena de Lee y los horribles detalles del asesinato de la señorita Keyes se desvanecieron de la memoria pública. Historia. La historia de Lee se convirtió en una leyenda y se convirtió en algo así como un héroe popular. En 1907, después de cumplir 22 años, John Lee fue liberado de prisión. Prisión, a pesar de los intentos del Ministerio del Interior de evitarlo, se ganaba la vida exhibiéndose. Incluso se casó y tuvo 2 niños. Sin embargo, alrededor de 1911 desapareció, abandonando a su familia, y los rumores sugirieron que podría haber emigrado a América, Canadá o Estados Unidos. O Australia. Hasta el día de hoy, los detalles exactos de su vida y muerte siguen envueltos en misterio. Anne Green. En el siglo XVII, las ejecuciones por ahorcamiento a menudo eran espantosas e imprecisas. Uno de los casos más notorios de esa época fue la fallida ejecución de Anne Green en 1612. En 1950, Anne Green trabajaba como criada de cocina para Sir Thomas Reid en Dundas. También fue seducida y quedó embarazada por el nieto de Reid y abortó a los 6 meses, sin saber que estaba embarazada. Sola y aterrada, Anne intentó enterrar el cuerpo del bebé, pero fue descubierta. Su despiadado amo la arrestó y la juzgó por infanticidio. La ejecución fue una experiencia traumática debido a la falta de la técnica de la horca de caída larga. Técnica. Anne luchó en la horca durante casi media hora. Según los relatos de esa época, Anne Green pateó y luchaba en el cadalso mientras sus amigos intentaban desesperadamente acelerar su muerte, golpeando su pecho y tirando de sus piernas. En sus mentes intentaban poner fin a su sufrimiento. Finalmente, cuando la bajaron, todavía estaba. Respiración. En un giro impactante de los acontecimientos, un transeúnte realmente pisoteó su pecho y estómago, creyendo que estaba realizando un acto de misericordia para poner fin a su dolorosa existencia. Después de bajarla, su cuerpo fue enviado para disección. El Dr. William Petty la encontró aún caliente. Forma, sugiriendo que no estaba muerta. Él y sus colegas trataron sus heridas y Anne recuperó milagrosamente la conciencia, recuperándose por completo. Recuperación. El Dr. Petty y otros pidieron su indulto, argumentando que su recuperación era un signo de intervención divina. Sus esfuerzos tuvieron éxito, en parte porque Sir Thomas Reid había fallecido, impidiendo una segunda ejecución. La vida de Anne Green mejoró, se casó, tuvo hijos, niños y vivió una larga vida. Su historia es de resistencia y un giro del destino que la libró de una ejecución injusta en el siglo XVII.
Kenneth Smith. El 17 de noviembre de 2022, el recluso del corredor de la muerte de Alabama, Kenneth Smith, enfrentó una experiencia aterradora durante su ejecución programada. Smith había sido condenado por su papel en el asesinato por encargo de 1988. Elizabeth Dorleen Aquí está Sennett. lo que sucedió. Smith Kenneth iba a para ser morir. ejecutado esa noche, pero el proceso no salió como estaba planeado. Tierra. El equipo de ejecución luchó durante más de una hora para colocar una vía intravenosa. Línea para entregar los medicamentos de inyección letal, agregando tensión a la situación. A las 10:23 p.m., la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el último recurso de Smith, allanando el camino para su ejecución por En este punto, Smith había sido atado a la camilla de ejecución durante un periodo prolongado. Las dificultades continuaron cuando el personal de ejecución pinchó repetidamente el brazo, la mano y la pierna de Smith. Cuello y pecho con grandes agujas mientras intentaba establecer la línea cuarto. Una hora después. Luego, los funcionarios estatales tomaron la decisión sin precedentes de cancelar la ejecución en Texas. Se dieron cuenta de que no podrían completarlo antes de la medianoche, como se especifica en la orden de muerte de Smith. Smith, quien ahora está en disputas legales con el estado de Alabama por la ejecución fallida, describió la experiencia como agonizante, a pesar de la supuesta anestesia. El caso de Smith en sí mismo le fue impuesta la pena de muerte por su participación en el asesinato por encargo de Elizabeth Dorleen Sennett en 1988, aunque el jurado inicialmente recomendó una cadena perpetua. Frase. Los fiscales alegan que Smith fue uno de los dos hombres pagados para matar a Sennett en nombre de su esposo, quien estaba en deuda y buscaba un seguro. Se encontró muerta a una senadora en su casa, apuñalada varias veces, a medida que las sospechas se volvían hacia él en la investigación del asesinato. En desarrollos más recientes, los funcionarios de Alabama han considerado el uso de la hipoxia de nitrógeno como método de ejecución para la cirugía de Kenneth. Este enfoque controvertido implica privar al individuo de oxígeno para causar la muerte. El incidente plantea serias preguntas sobre el proceso de ejecución, su tratamiento humano y los problemas más amplios que rodean la pena capital en los Estados Unidos. Joseph Samuel, Samuel, un alemán, hombre nacido de 1780, es conocido por su asombrosa supervivencia de múltiples intentos. Su historia comienza con una condena por robo en 1795, lo que lleva a su posterior transporte a Australia en 1805, junto a 297 delincuentes convictos a bordo de los barcos Nile, Canadá y Menorca. En ese momento, Gran Bretaña mantenía un asentamiento penal en la costa de Sydney, Cove en la colonia de Nueva Gales del Sur. La seguridad en estos primeros asentamientos penales dependía del aislamiento, con la creencia de que la dura deter los intentos de escape. A pesar de estos desafíos, Samuel logró escapar y con una pandilla robó la casa de una familia adinerada, mujer, lo que resultó en el asesinato de un policía llamado Joe Luker. La pandilla fue capturada rápidamente y durante el juicio la mujer identificó a Samuel como uno de los culpables. Mientras que los otros miembros de la pandilla fueron absueltos debido a la falta de pruebas, Samuel fue condenado a muerte por ahorcamiento el 26 de septiembre de 1803. Samuel, junto con otro delincuente condenado por un delito separado, fue llevado a Parramatta para el juicio, su ejecución. Una gran multitud se había reunido para presenciar el evento. Las cuerdas estaban firmemente sujetas y después de una breve oración, el carro se alejó. Sin embargo, la cuerda de Samuel se rompió y cayó, torciéndose el tobillo. Un verdugo rápidamente preparó otra cuerda, también hecha de 5 cuerdas de cáñamo. La colocó alrededor del cuello de Samuel y lo obligó a volver al carro. El otro delincuente todavía débilmente pateándolo. Punto. Cuando el carro volvió a moverse, Samuel cayó nuevamente y la soga se deslizó de su cuello, haciendo que sus botas tocaran el suelo. El verdugo, decidido a proceder, preparó otra cuerda de 5 cáñamo. Samuel ordenó que el carro regresara y aseguró la soga firmemente alrededor del cuello de Samuel. Esta vez la cuerda se rompió de nuevo y Samuel cayó al suelo, tratando de evitar caer sobre su tobillo torcido. Alrededor del tobillo, en medio del caos, otro policía a caballo montó para encontrarlo. El gobernador y toda la multitud estuvieron de acuerdo. Acordó que era una señal divina. La sentencia de Joseph Samuel fue conmutada a cadena perpetua, ya que parecía que no había cometido ningún crimen que mereciera la ejecución. Escobar Rommel Broom, nacido el 4 de junio de 1956, era un recluso en el corredor de la muerte en Estados Unidos. Condenado por asesinato, secuestro y violación, siendo el caso más notable el asesinato de 1984 de un joven de 14 años tratado de Middleton. Su historial criminal comenzó en sus años juveniles con delitos no violentos, lo que llevó a múltiples compromisos con la Comisión de la Juventud de Ohio. En 1974, él que había robado a mano armada y en 1975 violó a una niña de 12 años. Broom se declaró culpable de violación, robo y robo agravado, lo que resultó en una condena de 7 a 25 años de prisión. En mayo de 1984 fue liberado poco después de su liberación. Intentó secuestrar a una niña de pero 12 fue años. detenido por los vecinos. Sin embargo, solo días después, secuestró, violó y mató a Trina Middleton.
En diciembre de 1984 intentó otro secuestro, pero fue frustrado por una valiente madre, lo que llevó a su arresto. Fue acusado del asesinato de Trina Fue Middleton, encontrado culpable y condenado a muerte. Avanzamos rápidamente hasta el 15 de septiembre de 2009, cuando se programó la ejecución de Broom. Sin embargo, los ejecutores lucharon durante 2 horas para establecer una línea corta para el medicamento letal. Drogas. El gobernador de Ohio, Ted Strickland, emitió una prórroga de 1 semana debido a la dificultades. Los abogados de Broom argumentaron que este primer intento de ejecución constituía un castigo cruel e inusual, castigo y podría poner en peligro pruebas en su demanda más amplia que desafía la inyección letal de Ohio. Procedimiento. Una audiencia sobre estos problemas estaba programada para el 30 de noviembre de 2009 por el juez del Tribunal de Distrito de IEU, Gregory L. Frost. Otra fecha de ejecución se fijó para el 17 de junio de 2000, pero luego se retrasó al 16 de marzo. Lamentablemente, Broom falleció el 28 de diciembre de 2020 debido a complicaciones sospechosas de COVID-19 en el Centro Médico Franklin en Columbus, Ohio, a los 64 años. La vida de John Smith fue una serie de escapes improbables de las garras de la muerte. Nacido en 1661 en Malton, Inglaterra, se desvió de su raíces granja familiares para convertirse en aprendiz de los Packers de Londres en famosas expediciones. Sin embargo, después de dejar la marina, Smith se sumergió en una vida de crimen como un ladrón de casas. En 1705 enfrentó cargos graves, lo que llevó a su condena por 2 cargos y una muerte. Conjunto de frases para Navidad. Víspera de Navidad. En ese fatídico día, Smith fue llevado a la horca de Tyburn y colgado. Mientras colgaba allí, sus amigos en la multitud trataban de acortar su sufrimiento tirando de sus piernas, e incluso otros la sostenían en alto con la esperanza de que pudiera sobrevivir. Después de colgar durante 15 minutos angustiosos, la multitud exigió su liberación, y así fue concedida. Smith fue llevado a una casa cercana, donde una mezcla de sangrado y tratamientos tradicionales milagrosamente lo devolvió a la conciencia. Cuando recobró el conocimiento, describió el dolor que sintió durante la ejecución, con su espíritu empujando hacia arriba, una luz cegadora y luego alivio cuando el dolor disminuyó. Sin embargo, la experiencia no lo desanimó de una vida de crimen. A pesar de esta increíble escapatoria, Smith volvió a una vida de crimen, solo para ser atrapado nuevamente. En un giro del destino, el jurado no pudo ponerse de acuerdo sobre un veredicto, lo que llevó a su liberación. Una tercera acusación parecía segura para sellar su destino, pero la repentina muerte del fiscal lo salvó. Una vez más. Robo. Aunque fue condenado por robar un candado, recibió una sentencia de transporte a Virginia. Suplicó un castigo físico en su lugar debido a sus discapacidades y responsabilidades familiares, pero se le negó. En última instancia, John Smith desapareció de la historia, transportado a Virginia a bordo del Susana, dejando detrás de sí una leyenda de un hombre que repetía, engañó a la muerte. Sus increíbles escapatorias y su habilidad para eludir a el hombre de la hacha y la muerte siguen cautivando la imaginación hasta el día de hoy. William Duell. El caso de William Duell, conocido como Dead Alive. Duell fue una historia sensacional en los periódicos de aquel entonces. En aquellos tiempos, este joven había sido condenado por el asesinato y violación de Sarah Griffin, pero de alguna manera sobrevivió a la horca en Tyburn. En 1740, Sarah, sufriendo de bronquitis severa debido a la mala calidad del aire de Londres, murió de un ataque al corazón. Calidad dejó su trabajo y se dirigió hacia su familia y trabajo en el campo. Worcestershire. Planeaba caminar hasta las Midlands y en el camino se encontró con Duell, un joven granjero que le ofreció un lugar para pasar la noche en un granero en Acton. Sin embargo, las cosas tomaron un terrible giro cuando Duell presumió sobre el paradero de Sarah a un grupo de 5 hombres que conoció en un pub cercano. Trágicamente, este grupo atacó a Sarah con los líder George Curtis, siendo particularmente cruel. La agredió sexualmente. En el tribunal se estableció que William Duell, un joven con poca educación, había incitado a los demás a cometer estos horrendos crímenes. Su padre era un respetable zapatero en Acton y al principio la familia negó las acusaciones. Sin embargo, Duell finalmente confesó violación, robo y asesinato. Asesinato con lágrimas en los ojos. Sus ojos. El juez dictaminó que ser menor de edad y carecer de educación no excusaba a Duell de la pena de ahorcamiento por brujería. Una defensa. Lo que sucedió a continuación causaría conmoción en la prensa nacional y presentaría a las autoridades un dilema tremendo. Después de que finalmente lo cortaron, no solo lo enterraron, arrojaron su cuerpo a un coche de alquiler y lo enviaron al salón del cirujano cerca del Old Bailey. Su cuerpo fue llevado a través de un paso subterráneo a nivel de la calle, puerta y colocada en un pasillo después de un intento fallido de ejecución. Sorprendentemente, una lavandera asignada para preparar su cadáver para un espectáculo de teatro anatómico lo escuchó gemir durante unos 10 minutos. Más tarde, el cirujano de guardia llegó, lo sangró y lo revivió con vino y agua caliente. El alguacil de la ciudad de Londres informó que estaba tranquilo. A pesar de estar legalmente muerto, Duell estaba médicamente vivo, dejando a la sociedad georgiana en un dilema. Convocaron una audiencia en el Old Bailey una semana después, pero dudaban en volver a colgarlo, temiendo la burla pública y
cuestionamiento de la eficacia de la pena de muerte. Añadiendo complejidad, algunos creían que Dios había perdonado a Duell, lo que planteaba preocupaciones sobre las historias sensacionalistas en la prensa. Como resultado, decidieron transportarlo secretamente a América del Norte. América para evitar. El detalle de su destino posterior permanece desconocido, ya que nunca fue registrado oficialmente como transexual. Transportado, pero los informes oficiales sugieren un viaje exitoso al final. Alva Earl Campbell Jr., un convicto estadounidense nacido el 30 de abril de 1995. En 1948 enfrentó una vida definida por la dificultad y el crimen. Cumpliendo condena en la institución correccional de Chillicothe, en Ohio, su condena más infame fue por el brutal asesinato de Charles Dials, de 18 años, en 1994. 1997, los tumultuosos primeros años de Campbell fueron empañados por una crianza abusiva. Como uno de los 6 hermanos, su familia estaba involucrada en actividades perturbadoras, incluida la prostitución de sus hermanas por dinero y alcohol. Su historial delictivo comenzó en serio, con cargos como robo a mano armada, robo, gran hurto e intento de asesinato en diferentes niveles. En junio de 1968, la edad de 20 años, fue condenado a prisión. Sin embargo, su crimen más atroz ocurrió en noviembre de 1972, cuando asesinó a un hombre adulto durante un robo, ganándose el ominoso apodo del niño cartel de la pena de muerte del fiscal del condado de Franklin, Ron O'Brien. El 2 de abril de 1997, Campbell, fingiendo parálisis y usando una silla de ruedas, se abalanzó sobre el subdirector del alguacil que lo escoltaba al tribunal. La corte le quitó su arma y huyó de la corte. Muelle. Posteriormente robó el automóvil de Charles Dials, obligándolo a conducir durante 3 horas mientras la policía los persiguió. Las preguntas de Dials sobre la persecución en curso llevaron a su trágico fallecimiento cuando Campbell le disparó 2 veces. A pesar de huir de la escena, Campbell fue posteriormente detenido por las autoridades. Ejecución. La saga legal de Campbell continuó, resultando en su condena por robo agravado en octubre de 1997 y una sentencia de muerte por el asesinato de Dial el 10 de abril de 1990. El gobernador de Ohio, John Kasich, reprogramó la ejecución de Campbell del 13 de septiembre de 2017 al 15 de noviembre de 2017. A pesar de una audiencia de clemencia el 12 de octubre de 2017, la Junta de Libertad Condicional rechazó unánimemente la clemencia el 20 de octubre de 2017. Sin embargo, la ejecución de Campbell el 15 de noviembre de 2017 se canceló debido a complicaciones para encontrar una vena adecuada para la inyección letal. Su ejecución se reprogramó para el 5 de junio de 2020. 19 trágicamente el 3 de marzo. El 18 de octubre, el fiscal del condado de Franklin, Ron O'Brien, anunció la muerte de Campbell por causas naturales. Falleció a los 69 años, afectado por el cáncer, enfermedad pulmonar, asma y problemas de corazón. Willie Francis. Willie Francis, nacido el 12 de enero de 1929, enfrentó un trágico giro de los acontecimientos cuando fue condenado por el asesinato de Andrew Thomas, dueño de una farmacia de Cajun en St. Martinville, Louisiana, en 1945. A la temprana edad de 16 años, el caso contra Francis comenzó cuando fue detenido en Texas en agosto de 1945, inicialmente bajo sospecha de tráfico de drogas. La policía alegó que tenía la billetera de Thomas en su bolsillo, aunque no se presentaron pruebas sólidas durante el juicio. Willie Francis, a pesar de 2 confesiones por escrito, se declaró inocente, no culpable, llevando a muchos a creer que pudo haber sido coaccionado en hacer falsas concesiones. Durante su juicio, Francis no tuvo asesor legal y sus abogados designados por el tribunal no presentaron objeciones, no llamaron a testigos y no defensas. A pesar de ser menor de edad en el momento del delito, fue encontrado rápidamente culpable por un jurado completamente blanco y el juez lo condenó a muerte. El 3 de mayo de 1950, Willie Francis sobrevivió a un intento de ejecución en las elecciones. Silla eléctrica, donde los testigos informaron haber oído gritar de misericordia cuando la ejecución salió mal debido a una configuración incorrecta. Silla hacia arriba. El impactante incidente llamó la atención y finalmente llevó al abogado Bertrand DeBlanc a tomar el caso de Francis. DeBlanc argumentó que someter a Francis a otro intento de ejecución constituiría un castigo cruel e inusual. Castigo. Prohibido por la Constitución, apeló a la Corte Suprema, pero la apelación fue rechazada. Más tarde, DeBlanc intentó anular la condena por asesinato de Francis, citando nuevas pruebas y fallos en el juicio. Sin embargo, Francis finalmente decidió no volver a juicio. Como resultado, Willie Francis regresó a la silla eléctrica el 9 de mayo de 1950 y pronunciado muerto a las 12:10 p.m. antes de su ejecución. Ejecución, le dijo a un reportero que estaba listo para encontrarse con el señor, con sus pantalones de domingo y su corazón de domingo. Doyle Ham, Doyle Lard.
Lee Ham, nacido el 14 de febrero de 1957, era un hombre del noroeste de Alabama que desafortunadamente terminó en fila de la muerte. Venía de una familia grande de 12 hijos y no fue fácil, creciendo. Su padre y sus 6 hermanos mayores habían pasado todos algún tiempo en la cárcel en algún momento. El incidente que llevó a su condena ocurrió el 24 de enero de 1918. En 1987, Ham emprendió una ola de crímenes que incluyó el robo de un motel en Cullman, Alabama, y el trágico asesinato de Patrick Cunningham, quien trabajaba como empleado nocturno en el motel. Se llevaron alrededor de 350 $, de la caja registradora del motel y 60 cartas de la billetera de Cunningham. Ham usó un punto robado, pistolas del calibre .38. El crimen. Inicialmente, 2 personas afirmaron ser testigos e identificaron a Ham como el pistolero durante el robo, pero luego cambiaron su testimonio y se convirtieron en coacusados. Durante el interrogatorio, Ham finalmente confesó al robo el 20 de febrero de 2020. Solo 2 días antes de que ejecuten a Ham, el juez jefe Boudreaux dio luz verde para que la ejecución continuara. Luego, a las 12:30 p.m. el 12 de febrero 22, el Zostimo Tribunal de Circuito de Apelaciones rechazó la solicitud de Ham de detener En respuesta, la ejecución. El equipo llevó el asunto a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Alrededor de las 6 p.m. del mismo día, la Corte Suprema detuvo temporalmente la ejecución de Ham para revisar sus reclamos. Sin embargo, aproximadamente 3 horas después, alrededor de las 8:45 p.m., el Tribunal Supremo levantó la suspensión temporal y denegó la solicitud de Ham de detener la ejecución. Cabe destacar que las juezas Ginsburg y Sotomayor no estuvieron de acuerdo con esto. Decisión destacando que Alabama estaba intentando un método de ejecución no probado debido a la salud de Ham. Problemas. Durante el intento de ejecución, el personal de la prisión luchó durante 2 horas y media para encontrar una vena adecuada para la inyección letal. Inyección recurriendo a múltiples intentos, incluso en el área de la ingle de Ham. Trágicamente, estos esfuerzos provocaron lesiones graves, incluyendo órganos perforados y una pérdida significativa de vida, de sangre. Como resultado de estas complicaciones, la ejecución tuvo que ser cancelada. La salud de Ham continuó deteriorándose y finalmente falleció en prisión debido a complicaciones relacionadas con el cáncer en noviembre, 28 de febrero de 2021. A los 64 años,